Muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a La Quinta Silla, un programa institucional de la Universidad del Valle. La Constitución Nacional, 30 años después, es el tema de esta noche. Estamos en redes sociales como @canal Univalle TV. Bienvenidos. En julio próximo, la Constitución Nacional de Colombia cumplirá 30 años, que fue proclamada en 1991 en medio de un contexto nacional violento, de desigualdades, de fragilidad, y que buscaba generar condiciones para una mayor igualdad, para una mayor equidad, para también acabar con la exclusión social a varios grupos en nuestro país. Justamente la Constitución de Colombia, 30 años después, merece un análisis, una recordación, una memoria en momentos en que el país se enfrenta también a un momento muy especial. Y por eso tenemos invitadas muy especiales esta noche, la abogada constituyente, magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, María Teresa Garcés. También nos acompaña el doctor Armando Noboa, que ha sido exmagistrado, expresidente de la Comisión Especial Legislativa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y actualmente dirige la Corporación de Estudios Constitucionales Plural. Y en estudio estará con nosotros el profesor Adolfo Adrián Álvarez, que es director del Programa Institucional de Paz de Univalle. Bienvenidos todos. Profesora Garcés, hablemos un poco de el momento que vivía nuestro país hace 30 años, cuando se cumplieron esas elecciones para la constituyente, cuando se vivió un momento muy especial en nuestro país. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarnos a este programa en Telepacífico. Pues en esa época se vivía una situación verdaderamente caótica porque estaba el narcotráfico en todo su apogeo. Hubo muchas masacres en diversos pueblos del país. Hubo todo tipo de atentados en las ciudades también. Y justo antes de que surgiera este movimiento estudiantil tan grande que se llamó la Séptima Papeleta, pues lo que dio la última alarma fue la muerte de 3 candidatos presidenciales, y a raíz de la muerte de Luis Carlos Galán, los estudiantes decidieron salir a la calle, hicieron una gran marcha, la Marcha del Silencio, y lograron que toda la sociedad realmente marchara con ellos en el sentido de considerar que había que hacer un cambio fundamental en las instituciones de nuestro país, porque no podíamos seguir en esa zozobra que nos trajo el narcotráfico y también otras fuerzas como las guerrillas y los paramilitares, etcétera. Entonces fue como un momento en que toda la sociedad colombiana logró aunarse en una voluntad, y por eso la constituyente fue una gran oportunidad para este país, para lograr la paz, aunque todavía sigue siendo esquiva, pero tenemos que recordar que en ese momento se movilizaron 4 grupos guerrilleros, empezando por el M-19, que en el acuerdo de paz con el gobierno pues había pedido que se hiciera una reforma constitucional. En ese momento el presidente Virgilio Barco presentó una reforma al Congreso, pero fue abortada por un mico que en un momento dado se le metió de prohibir la extradición. Y entonces el gobierno pues decidió archivar esta reforma. Pero en el ambiente estaba la necesidad de hacer una reforma que democratizara más el país, que ampliara la democracia, etcétera. Y en ese momento, pues los estudiantes decidieron hacer una papeleta que fuera introducida por los votantes en las elecciones de marzo,
que eran las elecciones de mandatarios territoriales, etcétera. Y se logró que el presidente Barco dictó un decreto para permitir que se contaran las papeletas, porque pues sabemos que había una dificultad jurídica, y es que en el plebiscito de 1957 se había votado y quedó en la Constitución que Sí. solamente el Congreso podía reformar la Constitución. De manera que para sobrepasar este obstáculo, pues era necesario una gran carrera, digamos, eh, jurídica y judicial, que fue lo que vino entonces con un decreto de Barco, y luego de César Gaviria, ya cuando fue elegido a la presidencia, dictó otro decreto para las elecciones de mayo de ese año. Y la Corte Suprema de Justicia, que era la que controlaba en ese momento, que hacía el control de constitucionalidad, pues resolvió que la situación de orden público era tan complicada en el país que era necesario que hubiera cambios en las instituciones, y que eso permitía pues que por un decreto de estado de sitio pues se pudiera convocar o se pudiera hacer que la gente votara por la convocatoria de una asamblea constituyente. Y esto fue lo que efectivamente se hizo. Pero también debemos decir que surgieron una serie de acuerdos entre los partidos políticos, los mismos candidatos presidenciales que habían competido con Gaviria, pues también estuvieron en estos acuerdos, y los partidos decidieron proponer también pues una serie de puntos que debían orientar esa reforma constitucional. Sí. Pero la Corte Suprema de Justicia en su sentencia pues dijo que como el constituyente primario había decidido pues convocar esta asamblea, debía tener libertad para determinar qué puntos de la Constitución debían reformarse. Y fue así como dijo la Corte que había libertad absoluta de la constituyente para reformar la Constitución. Claro. Muchas Eh, gracias, doctora María Teresa. Bueno, profesor Adolfo Álvarez, en el occidente colombiano, en el Valle del Cauca, ¿cómo se vivió ese proceso constituyente? Las fuerzas vivas que se movilizaron, el papel de la universidad. Entiendo que usted fue candidato en ese momento, ¿no? Sí, pero primero, bueno, muy buenas noches a nuestros invitados, a la doctora María Teresa Garcés, Armando Novoa. Sí, yo recuerdo y lo vimos intensamente, lo primero que hicimos aquí fue instalar las mesas de trabajo de la constituyente, que eran mesas en las cuales la gente llegaba espontáneamente a decir, queremos que se incluya un artículo sobre tal tema. Y eso lo hicimos en todo el departamento, hicimos mesas de trabajo aquí en esta universidad, en los auditorios recibíamos, incluso había una ficha en la que se consignaba. Yo lo he repetido muchas veces, eso es un material de investigación muy interesante, está en los archivos de la Constituyente, todo lo que produjo la gente, y eso fue en todo el territorio nacional, porque mucha gente ha dicho que incluso algunos que escriben hoy, opinadores, dicen que esa constitución tuvo un problema, esa constituyente, porque votaron solo 3 millones de personas, pero desconocen, digamos, la gran movilización social desde abajo, de colectivos muy diversos en todos los territorios, campesinos, indígenas, que decían, queremos que la constitución incluya este tema, este otro tema. Y luego eso se sistematizaba nacionalmente. Entonces, ese es un punto interesante, digamos, en términos del proceso. Luego, pues, obviamente, nuestros constituyentes, pues, sobre todo la doctora María Teresa, podrá contar cómo les llegaban procesados eso, la gente está pidiendo esto, planteando esto, y creo que el trabajo de los constituyentes fue muy juicioso porque armaron una carta muy, muy integral, ¿no? Yo he dicho que tocó dimensiones fundamentales del orden político, la orientación social, la orientación ambiental, la descentralización,
el reconocimiento de derechos, y todo eso lo hicieron en 5 meses, ¿no? 5 meses de trabajo muy intensos. Sí. Doctor Armando Noboa, ¿cómo se transformaron las instituciones públicas a partir de ese entonces? Bueno, la Constitución, como lo ha señalado María Teresa, del 91, tuvo una característica de origen, y es que los partidos y actores políticos que concurrieron a su convocatoria habían acordado una agenda de temas que debían ser objeto de examen por la Asamblea en ese momento constitucional, para significar con esa expresión que la Asamblea no sería ni omnímoda ni completamente soberana, por cuanto que estaba sujeta a un temario previamente establecido. Como la Asamblea Constituyente fue convocada mediante un decreto de lo que se llamaba estado de sitio, figura contemplada en el antiguo artículo 121 de la Constitución, esa convocatoria contenida en el decreto fue a control de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia decidió que la Asamblea debía ser soberana y autónoma, y por consiguiente, entonces, los constituyentes quedaron facultados por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de examinar y de modificar todas las instituciones contempladas en la Constitución vigente en ese momento, es decir, la Constitución de 1886. Y es así entonces como la Asamblea Constituyente introdujo modificaciones importantísimas a la estructura del Estado, a las ramas del poder público. Creó instituciones tan importantes como la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, le otorgó autonomía e independencia al Banco de la República, estableció la elección popular de gobernadores que constituían en ese momento una continuidad de una reforma constitucional que se había aprobado en 1986, que permitía habilitar la elección popular de alcaldes, y entonces la de gobernadores vino a complementar ese principio de la democracia local. Es decir, la Constitución del 91 introdujo varias modificaciones a través de la creación de distintas instituciones. Y además de eso, introdujo también modificaciones a las instituciones existentes, por ejemplo, a la Presidencia de la República. A pesar de que Colombia se ha caracterizado por ser un país centralista y presidencialista, la Asamblea del 91 limitó los poderes casi que omnímodos que tenía el presidente de la República según la Constitución anterior. Por ejemplo, estableció que el presidente no podía acudir a las facultades de estado de sitio para expedir códigos. Por ejemplo, limitó las facultades extraordinarias que tenía el Ejecutivo. Por ejemplo, estableció la posibilidad de que el Congreso de la República, mediante la figura de la moción de censura, pudiera hacer control político y destituir a los miembros del gabinete con el propósito de limitar ese poder presidencial desmedido. De tal manera que la Constitución del 91 no solamente estableció una carta muy integral de derechos, muy completa, sino que también modificó lo que se llama la arquitectura institucional del Estado.
o lo que algunos constitucionalistas llaman la sala de máquinas de la Sí. democracia, las herramientas que tiene el Estado para su actividad. Gracias, doctor Armando Novoa. Un corte para patrocinadores. Volvemos con una nota que ha preparado nuestro equipo de producción y con nuestros invitados a propósito del tema de esta noche en la quinta silla, la Constitución Nacional 30 años después. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV. La Constitución Nacional 30 años después es el tema de esta noche y ahora los invitamos a los panelistas que nos acompañan, pero también a los televidentes a ver la siguiente nota preparada por nuestro equipo de producción. En julio de 1991 se promulgó la Constitución Política de Colombia, un texto que traía consigo la esperanza de unir a un país que sufría los embates del narcotráfico, el conflicto armado, la desigualdad y, como ahora, polarizado. Amparada en la vida y la dignidad, abrió camino para convertirse en una Carta Magna, a la vanguardia del mundo, de la apertura económica, de los derechos humanos y pasar del estado de sitio al estado de derecho. Los cambios en materia religiosa, tratados internacionales y otro cúmulo de retribuciones sociales fueron solo el principio. La tutela, tal vez el mecanismo más importante de la Constitución, no solo es imprescindible para reclamar derechos, sino que se convirtió en la vía para que ciudadanos le hablaran al Estado colombiano como un igual y la vía por la cual se han hecho las más importantes reformas de los últimos años. La Constitución es un organismo vivo, que se alimenta de distintos mecanismos, que ha creado distintos sujetos políticos en lo electoral, organizacional y funcional del Estado que hoy están presentes en nuestra sociedad. Es por lo anterior que cada vez que el país se ve convulsionado por distintos motivos, hay voces que piden constituyente y siempre hay analistas y sectores políticos que lo ven con preocupación. Hoy, en la quinta silla, Constitución Política de Colombia, 30 años después. Bueno, y como lo decíamos al comienzo, la Constitución de 1991 fue proclamada en un momento muy especial para el país, lo recordaban también nuestros invitados, un momento marcado por el contexto violento, pero también con el propósito de disminuir la desigualdad, el centralismo y la violación de los derechos humanos. ¿Qué tanto ha alcanzado la Constitución a lo largo de estos 30 años esos propósitos y qué pendientes quedan? Esta es una pregunta para mis tres invitados. Profesor Adolfo. Bueno, tal vez el propósito, hubo un lema que en su momento se levantó, ¿no? Por un nuevo país, la idea de nuevo país, pero también por un cambio político, digamos, porque el tema central ahí era de legitimidad del régimen político. Estábamos en un momento de un bipartidismo asfixiante, un Estado que, digamos, había perdido legitimidad, unas autoridades públicas que en cierto sentido se veían incapaces de responder a los dramas de ese momento, que eran tanto la violencia como los temas de pobreza, de desarrollo, etc. Entonces, desde la perspectiva, digamos, uno podría decir, del régimen político, un cambio muy importante, ya lo señala Armando en su intervención, que fue que pasamos de un régimen bipartidista, no inmediatamente, a un régimen más pluralista políticamente hablando. De hecho, 30 años después tenemos de alguna manera una democracia con más oposición, con una oposición más organizada, ¿no? Con más capacidad política. La descentralización, por ejemplo, ha dado resultados muy interesantes. Tenemos gobiernos locales alternativos de signo distinto a los partidos que gobiernan nacionalmente, y eso le ha dado un poco a la política colombiana, digamos, le ha dado mucho aire, mucha posibilidad. Tenemos otras cosas a mitad de camino, una Carta de Derechos que ha abierto paso, yo diría, a una generación
que entiende que hay derechos que le pertenecen. Es decir, toda esta generación joven ha sido levantada en la idea de que son sujetos de derecho. Y ahí pues es muy interesante para leer el presente, porque hay muchos derechos que están a mitad de camino o que no se han cumplido plenamente y que la gente considera que debe reclamar. Entonces, digamos, yo no diría el vaso medio lleno y medio vacío, pero sí implicó una transformación política, una transformación cultural. Tenemos una sociedad más pluralista, tal vez no lo percibimos tan claramente, pero de hecho es una sociedad que acepta la diversidad, el pluralismo no solamente ideológico, sino cultural, la diversidad de género. Entonces, creo que el balance es muy interesante, pero obviamente hay cosas, por decir así, no realizadas, no plenamente satisfechas e incumplidas. Y obviamente el debate es ¿por qué? Me imagino que será otra pregunta, pero le cedo la palabra a nuestros invitados también. Doctora María Teresa, los logros y los pendientes 30 años después de la Constitución, recordando, como ya lo hicimos al comienzo, lo que buscaba esa carta política en cuya preparación usted también hizo parte. Sí, yo quiero ante todo decir que la constituyente misma le dio mucha legitimidad a esa carta política. ¿Por qué? Porque es que por primera vez en la historia de Colombia, pues hubo un foro donde participaron absolutamente todos los estamentos de la sociedad colombiana. Es que en la constituyente había empresarios, sindicalistas, campesinos, había exguerrilleros. Por primera vez había pastores de otras iglesias, indígenas. Los indígenas habían estado ausentes totalmente de cualquier, digamos, espacio decisorio desde la conquista, pues, de manera que por primera vez se dio eso. Y obviamente el resultado es una constitución pluralista, pluriétnica, pluricultural, que acepta la diversidad, porque en la misma constituyente, pues lo que hubo fue diversidad. Y además mucha representatividad, estaban representadas las regiones, estaba representado, como les decía, pues todos estos sectores de la vida social. Y el resultado sí fue, pues yo creo que en tres grandes espacios, pues digamos en tres grandes temas, pues hubo resultados muy importantes. La ampliación de la democracia pues es indiscutible, no solamente en su aspecto político, que permitió que hubiera muchísimos partidos y movimientos políticos, hasta el punto que en un momento dado había 75 y hubo que, pues, se hicieron otras reformas pues para recortar tantas posibilidades. Ser más selectivos. Sí, partidos de todas maneras más fuertes. Pero de todas maneras pues se abrió ese espectro. Lo que dice el doctor Adolfo también, por más que digamos la descentralización no fue, digamos, no se ha traducido verdaderamente en mayor autonomía a los departamentos y a los municipios, pero pues de alguna manera sí ha habido pues fenómenos políticos y fenómenos culturales en los municipios y en los departamentos que han tendido pues a una mayor autonomía pues del gobierno central. Desafortunadamente, pues ustedes saben que una constitución es un texto donde están las ideas fundamentales de consenso de una sociedad. Son unas ideas y unas instituciones, pero obviamente es a la dinámica política que se debe si esa constitución se desarrolla y se cumple. Y en eso, pues, sí ha estado un poco corta la labor del Congreso y de los sucesivos gobiernos, pero yo creo que la gran, digamos, la institución que ha sido la guardiana de la Constitución y que ha llevado la batuta de la reforma, de las reformas, pues en el fondo culturales,
es la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional pues ha tenido a su cargo no solamente la defensa de los derechos a través de la acción de tutela, Sí. sino también el control de constitucionalidad que pues ha ejercido con bastante independencia de los otros poderes públicos, tanto que Así ha es, sido doctora pues Garcés. criticada en ocasiones, pero por ejemplo limitó la segunda reelección presidencial, porque íbamos a un presidencialismo absoluto con una En tercera contrapesos. reelección que se quería en un momento dado, y fue la Corte Constitucional la que, atendiendo al clamor ciudadano, porque debo decir que hubo realmente movimientos ciudadanos que le pidieron a la Corte que declarara inconstitucional pues la ley que pretendía convocar un referendo para hacer posible esa tercera reelección. Y así sucesivamente en muchos temas. La Corte ha dado batallas en las que no ha querido meterse el Congreso, a pesar de que la Corte le ha sido perentoria en darle órdenes al Congreso de que lo haga. Pero pues yo creo que verdaderamente hubo una ampliación de la democracia también con se acabó el estado de sitio casi permanente que había con anterioridad. Como decía Armando, pues las facultades presidenciales, sobre todo las facultades extraordinarias, pues fueron limitadas y se fortaleció bastante al Congreso. Sí. Pero también al Congreso, pues eh, se le establecieron controles a través de la pérdida de la investidura, que es una nueva institución a cargo del Consejo de Estado que permitió también que muchos parapolíticos pues fueran condenados y tuvieran que salir del Congreso de la República. O sea que las instituciones en general, las instituciones judiciales sobre todo, pues han respondido a ese espíritu, a esos valores y principios de la Carta. El Congreso, pues, en forma limitada, pues ha habido 55 reformas a nuestra Constitución, pero es importante recalcar que esas reformas no han sido a la parte sustancial, a la parte dogmática de la Carta, no se han metido con los derechos, ni con la acción de tutela, ni con la Corte Constitucional, a pesar de muchos intentos de hacerlo. De manera que la Carta sigue incólume en su, digamos, esencia democrática, y eso es muy importante. Y entonces yo decía, bueno, la ampliación de la democracia es indudable. La gente ha asumido que es un sujeto de derecho, como decía el doctor Adolfo, Sí. y que puede defenderlos. Eh, Hay muchísimos campos, por ejemplo, en el campo de la mujer, a la mujer se le reconoció la igualdad total. Sabemos que a principios del siglo la mujer era considerada una incapaz total, no tenía ni derecho a voto ni siquiera a administrar sus propios bienes. Ya la Constitución recoge todas las reformas de la primera mitad del siglo XX hasta el 91 y hace pues realmente un reconocimiento a la igualdad total de la mujer en el campo social, político y cultural, etcétera, y en la familia, porque trae todo un capítulo sobre el derecho de familia, donde pues la igualdad es absoluta. Pero también, y obvio también, como se decía, el fortalecimiento de la justicia fue muy importante a través de la creación de la Corte Constitucional, de la Defensoría, de la Fiscalía, etcétera, y, y también de la autonomía judicial, aunque el gobierno de la rama todavía requiere ajustes, el gobierno de la rama judicial, pero es muy importante que hoy en día pues la rama judicial tiene bastante autonomía en El Ejecutivo. materia presupuestal y administrativa, etcétera. Pero también un tercer elemento es que es una carta ambiental. Y esto es muy importante para las nuevas generaciones. 33 artículos de la Constitución tienen que ver en forma directa con el tema ambiental.
y pues no solamente a los derechos y a los deberes de la gente en esta materia, sino también a los deberes del Estado y realmente es un instrumento en el que cabe totalmente la problemática ambiental de la actualidad. Es como si hubiera sido concebida en este momento, porque habla de Sí, la sostenibilidad cobra mucha ambiental, vigencia. la necesidad de un desarrollo económico hoy en día, que tenemos que hacer cambios sustanciales después de la pandemia y de estas crisis económicas tan graves en que estamos, pero ese desarrollo económico debe estar de acuerdo la sostenibilidad ambiental, no Sí. solamente, como se decía antes, para preservar la naturaleza para las generaciones futuras, sino también para el momento actual. O sea, los actuales personas que habitamos el planeta también necesitamos que se aplique en unas nuevas formas de sostenibilidad en materia ambiental. Nos vamos a un corte de patrocinadores, pero ya regresamos con el doctor Novoa, la respuesta sobre los alcances, los impactos, los logros y los pendientes de la Constitución 30 años después. Y vamos también a hablar en el siguiente bloque de los actos conmemorativos que varias entidades, entre ellas Univalle, Fundación Plural, El Espectador, Telepacífico, el Programa Institucional de Paz, están haciendo parte de esos actos conmemorativos de los 30 años de la Constitución. Ya regresamos. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV y hablamos esta noche de la Constitución Nacional 30 años después. Estábamos en el análisis con el profesor Adolfo Álvarez, con la ex magistrada y ex constituyente María Teresa Garcés, sobre los logros y los pendientes de la Constitución 30 años después, cuando de analizar sus alcances e impactos se trata. Doctor Novoa, ¿usted qué piensa al respecto? Bueno, creo que ya se han mencionado los logros más importantes de la Constitución del 91 en materia de derechos, de mecanismos de protección, de conciencia sobre la importancia de la participación ciudadana en la deliberación pública a través de la democracia participativa. Menos optimista, podríamos decir, es el balance en relación al funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución. Cualquier televidente que nos esté siguiendo en este momento podría preguntarse, ¿y si hubo tantos logros en la Constitución del 91, por qué estamos en las que estamos en el día presente? ¿Por qué en la ciudad de Cali se ha producido una situación tan compleja y tan difícil como la que tenemos? Y las respuestas, por supuesto, no son fáciles. Yo me aventuraría a plantear algunas hipótesis. La primera es que, como lo señaló María Teresa Garcés, la expedición de una constitución no implica en forma automática que cambien las circunstancias de la vida institucional y política de un país. Tal vez uno de los aspectos más controversiales de la Constitución del 91 estuvo en las normas transitorias que estableció, que eran las que permitirían un ensamblaje entre el anterior orden institucional y las nuevas instituciones que creó la Constitución. En segundo lugar, como lo ha señalado el profesor Adolfo Álvarez en varios de sus escritos, los sujetos políticos que dieron lugar a una constitución tan democrática y tan de avanzada rápidamente desaparecieron del escenario institucional. Entonces, las fuerzas políticas novedosas que llegaron a la Asamblea al cabo de pocos años prácticamente se evaporaron y dejaron de tener presencia en el Congreso de la República.
y el péndulo del reformismo se devolvió a manos de la clase política tradicional. Y un tercer aspecto que yo quiero mencionar es algo que en la academia se denomina una tendencia a erosión de los valores constitucionales. ¿Qué significa la erosión de la Constitución? No significa que la Constitución ha sido derogada, no significa que le han dado un golpe de mano, significa tal vez algo menos visible, pero que tiene una letalidad enorme sobre la vigencia de la Constitución. Y es que algunos gobernantes, algunas autoridades públicas buscan la manera de eludir la aplicación de la Constitución y le hacen perder poco a poco su aliento renovador. Por eso se habla de la necesidad de que cada cierto tiempo se recupere, como se llama en Estados Unidos, el sentimiento de patriotismo constitucional, o lo que podríamos llamar acá la renovación del pacto constituyente. Lo que hoy la gente reclama en las calles es precisamente la vigencia plena de la Constitución, la protección del derecho a la protesta, la compatibilidad de ese derecho con los derechos de ciudadanos que no participan de esas manifestaciones, pero sobre todo el compromiso de las autoridades con los mandatos de la Constitución, en la implementación de políticas públicas, en la rendición de cuentas, en la lucha contra la corrupción, en la realización del Estado social de derecho. Entonces termino diciendo algo que resulta paradójico. En Chile, las grandes movilizaciones que se vivieron en el año 2019 han desembocado en un proceso constituyente. Hace muy poco tiempo, los medios de comunicación de ese país hicieron una entrevista entre los constituyentes elegidos y para sorpresa mía, encontramos que allá esos elegidos están pidiendo que se incorpore en la nueva constitución cosas que en nuestra constitución ya están incorporadas desde hace 30 años. Sí. De manera que mientras en Chile hay un déficit de constitución, en Colombia tenemos un déficit de ciudadanía que reclame la vigencia de la constitución. Y tal vez esta sea la oportunidad para que la ciudadanía se conecte con los mandatos de la Constitución del 91. Gracias, doctor Armando. Sí, imposible, profesor Adolfo, no conectar esas instituciones y funcionarios y dirigentes que se han quedado cortos en la lectura, en la interpretación, en la ejecución de lo que plasmaba la Constitución. Imposible no conectarlo con el momento que hoy estamos viviendo. ¿Usted qué piensa de ese tema particularmente? Un poco en la línea que señala Armando, que es muy importante para entender el momento. Parte del tema que hemos tenido es una problemática de gobernabilidad, ¿no? Que implica liderazgo, voluntad política, capacidad política, y eso remite a un punto clave que se discutió en la Constituyente, pero que, digamos, quedó pendiente, que es el tema de cómo organizar lo que pudiéramos llamar el sistema de expresión política de la gente. Es decir, un país y una institucionalidad requiere partidos y movimientos políticos. Ya lo decíamos, pasamos de un momento dado a una eclosión de partidos, 75 partidos, luego la reforma, la última reforma de hace 15 años lo reestructuró, digamos, esto, pero no es suficiente porque el tema es ¿a quién responden los partidos? Y lo estamos viendo, gobernantes que finalmente son elegidos ya ni siquiera por partidos, sino por firmas de ciudadanos, y luego cuando están en el ejercicio del poder, ¿a quién le responden? Entonces tenemos un déficit, el déficit
fundamental es del sistema político, de cómo conectar las demandas ciudadanas con la gestión de la política y con el cumplimiento de ese pacto, que muy interesante lo que señala Armando, en gran medida colocó un horizonte de mediano y largo plazo. La idea, Estado social de derecho, derechos ambientales, derechos al pluralismo. Algunos se han avanzado, otros están ahí, pero se requiere gestión política. Requiere políticas públicas, liderazgo político, ¿no? para que eso se traduzca del texto a la ejecución y al cumplimiento. Entonces, ahí hay un tema clave que no lo resuelve solamente, la reforma de la política es importante, pero eso implica una transformación cultural y social. Hoy tenemos, yo creo, en camino eso. Me parece que esa lectura es clave porque se está incubando esa transformación también de la cultura política. Doctora María Teresa, recogiendo las palabras del doctor Novoa, entonces nos adelantamos 30 años a las reformas que hoy está implementando Chile, pero ¿nos quedamos cortos en la implementación? Claro, porque la implementación está a cargo de los gobiernos y de los congresos y realmente pues han asumido muy pobremente la tarea de cumplir la Constitución y cumplirla sobre todo en aspectos como los derechos económicos, sociales y culturales. Pues es una constitución incluyente que no quiso que hubiera gente que estuviera discriminada ni rezagada ni en situaciones especiales de debilidad. El Estado tiene la obligación de hacer posible esta igualdad material que quiere la Constitución, no solamente una igualdad formal, teórica, sino llevarla a la práctica en todos los terrenos. Y esto no se ha logrado, pero yo creo que hay unos escollos muy importantes, digamos, hay unos obstáculos, como por ejemplo la financiación de las campañas políticas. Es que mientras tengamos, pues, digamos, hemos sido muy permisivos con la financiación de las campañas políticas. En estos 30 años hemos visto financiaciones por el narcotráfico abiertamente, hemos visto financiaciones por empresas muy poderosas, multinacionales, etcétera, y nada ha pasado. O sea, ¿dónde estaban los controles? Pero desafortunadamente, a pesar de que la Constitución quiere que los controles sean autónomos, pues vemos que sirven como de trampolín de personas que quieren incluso candidaturas presidenciales, etcétera. Entonces no actúan con la independencia que deben tener los controles. Es más, hemos visto también corrupción en las altas cortes y eso se debe a la forma, digo yo, tan mediocre como se llevó a cabo, pues se ha llevado a cabo la elección de los magistrados y de los altos cargos de la rama judicial. ¿Por quién? Pues por los que están designados por la Constitución para hacer esos nombramientos. Entonces llegan a las altas cortes a veces, porque no en todos los casos hay magistrados excelentes, pero también han llegado personas que no tenían ni el conocimiento ni la trayectoria para eso. O sea que estamos realmente, creo que hemos actuado con demasiada mediocridad a través del Congreso y los gobiernos. Y también, pues, creo que lo importante en este momento es cumplir la Constitución. El comunicado de los rectores de las universidades me parece bien importante, donde dicen que es necesario que en este momento se cumpla la Constitución. Es increíble, pero ojalá los jóvenes se apropien de ella y hagan que se cumpla. Por ejemplo, muchas personas han como legitimado, justificado eh, los trancones, los bloqueos que a mí me parecen gravísimos. Sin embargo, todos los que bloquean dicen que es que si no bloquean, nadie los oye.
Y desafortunadamente sí ha habido experiencias anteriores donde se ha citado a conversaciones y tal, pero Y no luego han es como cumplido. si no hubieran, exacto. Entonces necesitamos también mecanismos de cumplimiento de los compromisos en esas conversaciones y mecanismos de verificación de si se están cumpliendo. Y yo creo que en eso tienen un gran papel las universidades. Ese comunicado de varios rectores realmente es muy importante en este momento. Las universidades pueden ser espacios donde se desarrollen muchísimos diálogos, pueden aportar sus conocimientos, pueden ayudar a que se llegue a acuerdos, pero también es necesario que a nivel municipal y a nivel local se den estas conversaciones y siempre con esa mirada de que lo que se converse, lo que se acuerde, hay que cumplirlo. Los gobiernos Claro, no pueden tampoco decir, no, es que eso fue el gobierno anterior, como nos pasó con el proceso de paz, ¿no? Que es otro caso demasiado, las demasiado curules, por ejemplo. importante. Exacto, por ejemplo, lo de las curules, que se necesitó una gran batalla judicial para que, pues menos mal, la Corte Constitucional declarara que sí iban a darse esas 16 curules, que fue un compromiso del acuerdo de paz. Claro Pero que fíjense, se lo firmó. mismo podemos decir, el tema del desarrollo rural integral, de los derechos de los El punto campesinos, uno de los todo acuerdos. Mm. está en la Constitución, es el punto número uno de los acuerdos y está en la Constitución. O sea, ni siquiera se hubiera necesitado que lo acordaran porque está ahí en la Constitución. Lo que hizo el acuerdo fue recoger lo que dice la Constitución. Sin embargo, hasta el momento, pues ha sido muy parcial el cumplimiento, solamente en unos puntos específicos. De manera que tenemos que aprender es a cumplir la Constitución. Y esa, Totalmente. ojalá, el pacto al que lleguemos es un pacto social y un pacto de que social y económico para que se desarrolle la Constitución en todo su contenido de evitar que haya gente excluida, que haya regiones olvidadas, que haya comunidades que no tienen acceso ni a los derechos más elementales. Es que el Estado colombiano, para cumplir la Constitución, tiene que llegar a todo el territorio nacional y no quedarse solamente en las ciudades. Y llegar con todo, con educación, salud, vías terciarias, vivienda, con todo lo que la Constitución ha señalado que es importante para una vida digna. Nos vamos a un corte de patrocinadores y ya regresamos con la parte final para hablar de los actos conmemorativos que impulsan varias entidades justamente de la Constitución Nacional 30 años después. Ya volvemos. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV, la Constitución Nacional 30 años después, es el tema de esta noche y finalizamos este programa hablando de los actos conmemorativos, detrás de los cuales están varias organizaciones, Univalle, El Espectador, Telepacífico, la Corporación Plural, entre otras. A propósito de esto, doctora María Teresa, ¿cuál es la importancia, muy brevemente, de estos actos conmemorativos que le permiten a quienes no vivieron ese momento conocerlo un poco más, aportar a la pedagogía y resaltar la importancia de la Constitución? Claro, es que a pesar de que la Constitución establece que debe haber una pedagogía constitucional eh, a cargo del Estado, realmente en estos 30 años ha sido muy pobre el esfuerzo del Estado en este sentido. Incluso se acabaron hasta las clases de historia y de educación cívica. Entonces la gente no sabe, no conoce, los jóvenes no saben que existe una experiencia tan enriquecedora, democrática, que hubo hace 30 años, que fue una constitución hecha por la gente colombiana, por los jóvenes, por los indígenas, por exguerrilleros, por todas las personas que fueron representadas en esa gran asamblea y que dictó una constitución que puede
realmente hemos querido que sea un verdadero pacto de paz, pero hay que apropiársela, hay que desarrollarla, hay que cumplirla. Y en eso tenemos que estar empeñados todos. Por eso la importancia de esa celebración, además para recordar a las personas que asistieron a esa asamblea y que hoy en día no nos acompañan porque desafortunadamente pues han fallecido, que son casi la mitad de los constituyentes, de 70 casi alrededor de 35 pues han fallecido. Entonces también es el momento de recordar a esas personas que tanto aportaron en muchos temas y que ya no están con nosotros. Claro que sí. Doctor Armando, a propósito, pues un evento importante que hubo el pasado 20 de abril, hablemos de eventos que están programados para junio y julio. ¿Cuáles son los próximos? Bueno, hemos tenido posibilidad, por fortuna, de animar parte de los eventos de conmemoración de los 30 años de la Constitución. Arrancamos con un primer evento el 17 de diciembre del año pasado, al que concurrieron alrededor de 23, 24 constituyentes. En un segundo evento, con el profesor Adolfo Álvarez, la Universidad del Valle y otras universidades de la región de suroccidente, hicimos un evento muy importante de conmemoración y evaluación y análisis crítico de la Constitución del 91. Posteriormente, con las universidades de Antioquia, 5 universidades, el 28 de mayo hicimos un tercer evento evaluativo. Para el mes de junio esperamos hacer otro evento en la región Caribe con las universidades que hacen parte con el sistema universitario estatal SUBE, del cual hace parte la Universidad del Valle y en donde está presente con su gran apoyo el profesor Adolfo Álvarez, que lo haremos a mediados de este mes de junio. Y quisiéramos hacer un gran evento nacional para el 4 de julio del presente año, en donde esperamos contar con el apoyo de algunas autoridades locales, con los dignatarios de los cuerpos de control que creó la Asamblea Constituyente, y tal vez, a pesar de que suene un poco forzado, quisiéramos invitar a la sociedad colombiana a una renovación del pacto constitucional en sus valores fundantes y en sus principios vertebrales de paz, de respeto a la vida, de convivencia, de lucha contra la exclusión y la pobreza, de realización del principio de igualdad material para tener una mejor sociedad, que fue el anhelo de los constituyentes del 91 y que sigue siendo una tarea pendiente en nuestro país. Gracias, doctor Armando. Y finalizamos con el profesor Adolfo, hablando justamente de la participación del Programa Institucional de Paz de Univalle y del SUBE en todos estos eventos conmemorativos de los 30 años de la Constitución, profesor. Pero voy a comenzar por lo siguiente, a propósito de lo que señaló la doctora María Teresa. Lo decíamos en el evento del 20 de abril, que prácticamente 2/3 partes de la población colombiana nacieron a finales de los 90 y posterior. Y entonces hacer esa memoria es muy importante, pero yo quiero recordar lo siguiente. Ese artículo que hace obligatoria la enseñanza de la Constitución, muchas instituciones lo asumieron. Es el caso de Universidad del Valle. Sé que muchas universidades lo han incluido. Y en los colegios también se enseña, y esa es un área mía de trabajo y de investigación. O sea que yo tengo más bien la hipótesis de que tenemos una generación que comenzó a entender que era sujeto de derecho, que había una cosa que llamaba democracia. La generación nuestra, la palabra democracia era, digamos, poco utilizada. Hoy es una idea fuerza que está en todos. Democracia participativa, participación.
Entonces, es una hipótesis para que trabajemos e indaguemos por qué tenemos esta juventud que hoy sale... Que reclama sus derechos. Reclama derechos y además con muchos argumentos. Creo que algo de eso que llamamos pedagogía constitucional sí ha funcionado. Tiene muchas debilidades. Yo he investigado eso, pero no es el punto de la pregunta, ¿no? Pero es para decir que habría otra valoración del tema. Y lo segundo es, nosotros, claro, tenemos esta mesa, este acuerdo con Plural para hacer eventos. Estos hechos de abril-mayo nos sacaron de la programación porque en mayo deberíamos haber hecho el evento sobre Constitución y Paz. Creo que lo vamos, según cómo evolucione esto, hacia junio volverlo a hacer, y estamos muy atentos a los otros eventos que hemos planteado para el Pacífico, por ejemplo, Constitución y Diversidad, Constitución y Diversidad Étnica. El tema de descentralización se va a tocar en estos días. Entonces, creo, y además hemos dicho, será todo este año. Yo creo que todo lo que está pasando es un motivo fundamental para reflexionar, porque ya lo colocó Armando y muchos están hablando, ¿será que esto nos debe llevar a un proceso constituyente? ¿Qué se le cambiaría a la Constitución? ¿Por qué? Entonces necesitamos volver a hacer la reflexión y el análisis de límites, alcances y obstáculos. Realmente es que necesitamos una nueva Constitución o una nueva política o unas nuevas formas de participación, de decisión. Digamos, eso puede ser más eficiente. Eso puede ser otra invitación de la quinta silla. ¿Okay? Claro que sí, porque este tema de la Constitución nos va a llevar todo el año. Muchas gracias a la doctora María Teresa, que es académica, es constituyente y trabaja en la construcción de paz desde Mi Paz Querida. Muchas gracias también al profesor Adolfo Álvarez por acompañarnos esta noche y al doctor Armando, ex magistrado y académico. Un panel de lujo para hablar de este tema en el que resultaba inevitable conectar lo que han fallado algunas instituciones y dirigentes en la implementación de la Constitución de 1991 con este estallido social que hoy vivimos. Nos vamos, hasta aquí la quinta silla, volveremos el próximo lunes con otro tema de interés general. Hasta entonces.